Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? El conflicto de los siglos. ¿Por qué el conflicto de los siglos? Para entender muy bien cómo se ha venido dando el desarrollo del libro del conflicto de los siglos, es necesario volver un poquito al pasado. Vamos a volver en el tiempo, ¿sí? Vamos a viajar al pasado, cosa que esto nos va a ayudar a que podamos entender cómo vino el conflicto de los siglos, ¿sí? ¿En qué momento se da el conflicto de los siglos? La chispa inicial para esto es necesario aclarar que es el conflicto de los siglos es un tesoro de doble naturaleza. Por un lado, nos va a mostrar el registro histórico, va a hacernos un recorrido de cómo se desarrolló la fe cristiana desde sus inicios, pero también nos va a ayudar a entender y comprender las profecías respecto a este tiempo, ¿sí? Y cómo es que Dios utiliza a los seres humanos para que su mensaje llegue a cada una de las personas que necesitan prepararse para el tiempo del fin, ¿sí? Es por eso que en todo nuestro estudio no vamos a pasar por alto detalles, sino que vamos a ir cada vez más profundo y más profundo para ir entendiendo qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos ir entendiendo y comprendiendo su palabra que ha sido dejada para nosotros como una guía especial para aquellos a quienes ha alcanzado el fin de los tiempos, ¿sí? ¿A quienes ha alcanzado el fin de los tiempos? A usted y a mí, que vivimos en el tiempo del fin. ¿Cómo surge el conflicto de los siglos? La chispa inicial en cómo surge el conflicto de los siglos es necesario entender esto. La iglesia estaba saliendo de un chasco. 1844, usted ya sabe, la iglesia había tenido un chasco, ¿sí? Era una iglesia todavía joven, no era una iglesia constituida, como tal, estaba en proceso de constitución, estaba en proceso de sentar sus bases. Y es en este periodo de tiempo, habiendo pasado el chasco donde se equivocaron, ¿sí? Se equivocaron no en la fecha, sino en el evento. Los mileritas creían de que Jesús venía a la tierra en 1844, cosa de que no pasó. La fecha estaba correcta, la profecía era correcta, pero el evento era distinto. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a realizar su obra de expiación, ¿sí? Es en este contexto de chasco donde en el año 1858, exactamente el 14 de marzo, en una casa funeraria o en un velorio es donde la hermana White recibe por primera vez la visión del conflicto de los siglos, ¿sí? El 14 de marzo de 1858, en Ohio, ella recibe una visión que va a durar aproximadamente 2 horas, ¿sí? Y en esta visión, la hermana White va a ver elementos que va a permitir el desarrollo del conflicto de los siglos como lo conocemos ahora. Tuvo una visión de 2 horas, ¿sí? Ahora, ¿qué vio ella en esa visión? ¿Qué vio ella en esa visión de 2 horas? La hermana White recibió una visión panorámica. Ella vio desde la caída de Lucifer, la tentación de Adán y Eva en el Edén, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, vio la apostasía de la iglesia cristiana, la Inquisición, la Reforma Protestante y por último el adventismo y su lucha entre el bien y el mal y la segunda venida de Cristo. Toda esa escena, la hermana White la va a ver en esa visión que tuvo
el 14 de marzo de 1858 en Ohio, justamente en un velorio, ¿sí? En base a eso, en base a esa visión, surge el primer fruto. ¿Cuál fue el primer fruto? El primer fruto fue el libro titulado Spiritual Gift o Dones Espirituales, volumen 1, que fue publicado en junio de 1858, 2 meses después de recibir la visión, porque la hermana White recibe la visión y una vez habiendo recibido la visión se le indica y les dice: escribe todo lo que se te ha sido mostrado. Entonces, producto de esa visión, se escribe un libro, Dones Espirituales, tomo 1, que contenía 219 páginas, ¿sí? ¿Y qué va a ser? ¿Qué contenía? Contenía básicamente el esqueleto de lo que ahora llamamos el conflicto de los siglos, ¿sí? Toda esta visión así de corrido, desde la caída de Lucifer y la rebelión de Lucifer en el cielo hasta la segunda venida de Cristo. Todo eso estaba escrito de forma tal vez resumida en Dones Espirituales, publicado en junio de 1858. ¿Sí? Continuando en el proceso, ¿qué va a pasar? En el año 1870, ¿sí? 1870 a 1840, a 1884, lo que va a hacer ahora es que se va a agrandar o a ampliar lo que se escribió en 1854, ¿sí? Lo que se escribió en 1858 no fue otra cosa que un esqueleto. Ahora, en el lapso de 1870 a 1884, lo que se va a hacer es esto: se le va a dar cuerpo, ¿sí?, a lo que se va a llamar, se escribe la serie Spirit of Prophecy, lo que se va a llamar espíritu de profecía. ¿Qué se va a incluir allí? Se va a ser una presentación más robusta, ¿sí?, y madura del progreso de la iglesia, y también la hermana White va a ampliar los temas que van a ser presentados dentro de el espíritu de profecía, ¿sí? Por ejemplo, en el volumen 1 se va a hablar de la caída de Jerusalén. En el volumen 2 y 3 se va a incluir la vida de los apóstoles, de Cristo y los apóstoles. Y en el volumen 4, publicado en 1884, el volumen 4 del Espíritu de Profecía, ¿sí?, era la versión de una manera ampliada de lo que se publicó en 1858. Y lo que va a ir haciendo ahora es que va a ir ampliando lo que recibió la visión inicial el 14 de marzo de 1858. ¿Sí? Ahora, es aquí donde debemos detenernos un poco para entender el método de inspiración. Dios, ¿cómo se da el método de inspiración? ¿Sí? El método de inspiración se da de la siguiente manera. Dios inspiró, no es que Dios le dictaba a la hermana White, sí, la hermana White escribía, no, sino que ella recibe una visión, pero esto lo va a expresar, lo va a ordenar de forma que se va a utilizar incluso fuentes históricas para que cotejar la visión que ella recibió. Pero la metodología de la inspiración viene de la siguiente manera. Dios inspira la idea en la mente de las personas. Dios no dicta palabras, ¿sí? La fórmula es la visión más el estudio de las escrituras más la investigación histórica va a traer como consecuencia el desarrollo del conflicto de los siglos. ¿Para qué se hace una investigación histórica? Para darle cuerpo al esqueleto que fue la visión que ella recibió el 14 de marzo de 1854.
en un velorio, ¿sí? En un funeral, ¿sí? Ahora se hace una investigación histórica para rellenar con detalles, con fechas, con descripciones geográficas que no fueron revelados explícitamente en la visión que ella recibe. Pero todo esto fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero utilizando el estilo del escritor. Todos los profetas en la Biblia hicieron eso. Recibieron una visión y esa visión la trataron de describir de tal forma que buscaron una semejanza con lo que existía en la realidad para permitir la comprensión, ¿sí? Por ejemplo, la visión de Ezequiel, usted ha visto el capítulo 1, una rueda dentro de una rueda, dentro de otra rueda, y todos estos 4 seres vivientes, si usted los ve sin entender, los lee sin entender el contexto, tal vez le va a ser difícil la comprensión. Lo que Ezequiel estaba viendo allí es cómo se mueve Dios y buscó una comparación para explicarlo, cómo se movían los reyes en la antigüedad. Los reyes se movían con su séquito y este séquito acompañaba al rey y hacía la voluntad del rey, no hacían su propia voluntad. Lo mismo utilizó Ezequiel para describir cómo está organizado Dios, la soberanía de Dios en Ezequiel, ¿sí? Lo que la hermana White va a hacer es esto. Recibe una visión, estudio de las escrituras y ahora va a buscar fuentes en la historia para corroborar si aquello que no para corroborar si aquello es verdadero o no, sino para corroborar si esto se ha cumplido en la historia o no se ha cumplido, ¿sí? De esa manera se produce el desarrollo del conflicto de los siglos, ¿sí? Entonces, el proceso viene aquí. El proceso es investigación, porque la hermana White no escribió de una manera aislada, no escribió sola, ¿sí? Sino que la hermana White tuvo una colaboradora y varios colaboradores, ¿sí? Una de ellas, la más destacada, fue Marian Davis. Marian Davis era una mujer de una capacidad intelectual excepcional, con devoción profunda, ¿sí? Lo que ella va a hacer va a reunir los detalles históricos. Juntamente con la hermana White van a pasar periodos de tiempo estudiando la historia eclesiástica y van a consultar libros de varios autores, como del autor J. Wilde, que él escribe un libro llamado La historia del protestantismo. También va a consultar mucho a un libro que fue escrito por J. M. Merle de Auvigne. Usted se habrá encontrado con esas citas en el conflicto de los siglos. Él escribe la historia de la reforma, un libro a la cual la hermana White va a recurrir muchas veces, citándolo, ¿sí? Y usted va a decir, pero si está citando otros textos y otros libros, entonces no es inspiración. Para eso te voy a invitar a que revises el libro de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Vas a encontrar cómo fue que el libro de Lucas fue constituido, y usted tiene su Biblia y toma el libro de Lucas de tal manera que va a entender de que Dios no le dijo a Lucas escribió un libro. Lucas no recibió revelación. Lo que Lucas hizo fue lo siguiente. Escuchad esto. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me pareció también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
¿Qué hace Lucas? ¿Lucas recibe una visión? No. ¿Lucas recibe una orden? No. ¿Lucas recibe algún mandato para escribir el libro de Lucas? No. ¿Qué hizo Lucas? Investigó. Una vez habiendo investigado, reúne todo el material y lo ordena, y como consecuencia de eso surge el Evangelio de Lucas. Y lo tenemos como uno de los evangelios en las Sagradas Escrituras. Sí, estoy seguro de que usted no duda que el libro de Lucas es un libro, es un evangelio de Jesucristo dado para cada uno de nosotros, ¿cierto? La hermana White va a hacer lo mismo, va a citar a ciertos autores, ¿sí? Para componer el conflicto de los siglos. ¿Qué pasaba? Una vez que compilaban los materiales que corroboraban y que daban cuenta de la visión que se obtuvo, ¿sí? Lo que se hacía era, se revisaba, y la hermana White iba revisando cada uno de las citas y cada uno de los materiales que se presentaban, ¿sí? El objetivo de los materiales era llenar con detalles fechas geográficas, eventos, nombres de las personas que intervinieron, ¿sí? Que no han sido revelados en la visión, ¿sí? Ahora, no solo ello, ¿qué pasaba cuando había un detalle o había tal vez algún manuscrito que no coincidía con la visión que recibió? ¿Sí? Cuando los historiadores se contradecían, la visión era la que decidía. La hermana White escribía aquello que recibió en visión, y esa visión, que fue guiada por el Espíritu Santo, actuó como un filtro, ¿sí? Como un filtro para que cuando los historiadores se contradecían, ella se ajustaba a lo que había recibido en la visión. Pero mientras tenía todo el material junto, la hermana White revisaba línea por línea cada uno de los materiales, ¿sí? Ella los revisaba con oración, orando y llorando, pidiendo sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para que no se incluyera ningún párrafo o ninguna cita errónea dentro de el conflicto de los siglos o dentro del espíritu de profecía como nosotros entendemos ahora, ¿sí? De esta manera fue como se construyó el conflicto de los siglos, hasta que llegamos a una fecha muy importante dentro del movimiento adventista, ¿sí? En 1888 nace por primera vez el conflicto de los siglos como lo conocemos ahora, ¿sí? 1888, durante el periodo o el evento de... Esto salió un poco antes del Congreso de Minneapolis, ¿sí? Se le va a dar un título definitivo. 1888, ¿por qué es relevante dentro del movimiento adventista? Porque se realizó allí en la conferencia general el evento que desencadenó una división del movimiento adventista en tres, ¿sí? Presentando que se presentó la justicia por la fe en Cristo Jesús, la justificación por la fe en base a la justicia de Cristo. Esto dejó al movimiento adventista dividido en tres. Esto no es nuestro tema a tratar, pero fue un detalle interesante donde en esa misma fecha se publicó el conflicto de los siglos que hoy conocemos, ¿sí? ¿Cómo se publicó? Se publicó el conflicto de los siglos en una edición de lujo, pero también en una edición económica, ¿sí? Este libro, El conflicto de los siglos, era el contenido del tomo 4 de la serie anterior. ¿Cuál serie anterior? La serie de El espíritu de profecía, ¿sí? Pero aquí se le van a añadir otros capítulos de mayor profundidad y va a hacer mucha referencia y un análisis profundo de las profecías de Daniel y de las profecías de Apocalipsis. ¿Cuál era la misión o el objetivo? El objetivo de publicar El conflicto de los siglos en 1888 es muy importante. Era despertar al mundo cristiano sobre la identidad del anticristo,
hablar al mundo sobre el sábado y revelar al mundo la vigencia del cuarto mandamiento y la inminencia del juicio investigador. Esas fueron las intenciones con las cuales se publicó en 1888 el conflicto de los siglos. Pero ¿qué sucede ahora? Yo no he conocido el libro del conflicto de los siglos de 1888. Si usted tiene alguna versión de 1888, podría compartirlo, por lo menos en foto, ¿sí? Así lo conocemos todos. Estará tal vez en algún museo, no lo sabemos, pero personalmente me gustaría conocerlo, ¿sí? Después de esto, se hace una revisión, ¿sí? La revisión de 1911. Esta revisión se hace, ¿para qué? Porque la historia del conflicto de los siglos no terminó en 1888, ¿sí? La hermana White va a seguir recibiendo luz y ahora su obra, El conflicto de los siglos, va a ser traducido a muchos idiomas. Y es en ese contexto donde ella ve la necesidad de revisar la redacción para asegurar la máxima precisión y claridad, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál fue el proceso? El proceso que se llevó a cabo fue, primero, se comparó el texto en inglés con las traducciones europeas. ¿Para qué? Para asegurar que el sentido no se perdiera, para asegurar que el sentido del texto se preservara. Segundo, se mejoró el estilo literario sin alterar el sentido original, ¿sí? Y tercero, se van a corregir citas históricas para ser lo más exactos posibles con los registros originales, ¿sí? La hermana White incluso va a escribir una carta el 25 de julio de 1911 diciendo lo siguiente, ¿sí? Ella va a decir: hacer declaraciones modestas y no presentar nada como cierto a menos que se tenga suficientes pruebas de ello. Esto fue lo que ella escribe y dice que todas las declaraciones del conflicto de los siglos son puestas allí. ¿Por qué? Porque hubieron suficientes pruebas para que esto llegase y esto fuese incluido dentro del conflicto de los siglos. Hubo una rigurosidad académica impresionante, cosa de que no se pueda malentender cómo se dio el desarrollo del conflicto de los siglos, ¿sí? Haciendo un breve recuento, aclarar esto: la versión de 1911 no hubo cambios en la teología. Lo que se hizo en la versión fue un refinamiento, ¿sí?, en la presentación del texto. Y el texto resultante es la base sobre la cual se hacen las traducciones posteriores. Nuestra traducción en español se toma de la versión de 1911 y la traducción al español se hace en el año 1913, ¿sí? El conflicto de los siglos se traduce al español en ese periodo, en el año 1913. En otro momento seguro que vamos a hablar a más detalle de cómo llega el conflicto de los siglos a los hispanoparlantes, de qué manera, quiénes fueron los que lo tradujeron, dónde se tradujo, en cuánto tiempo, ¿sí? Todo eso es un detalle bastante interesante. Si a usted le interesa conocer todo eso, vamos a hacer una presentación específica que va a estar dentro de el link que compartimos en el chat para que usted pueda tenerlo. ¿Cómo llega el conflicto de los siglos a los hispanoparlantes? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar haciendo un recuento, como un resumen. Si usted quiere, sáquele una captura de pantalla a esto, que aquí está el resumen de la evolución del conflicto de los siglos. 1858, la hermana White recibe una visión como más de 2 horas el 14 de marzo
¿sí? Y como consecuencia de eso escribe un libro llamado Dones Espirituales o Spiritual Gift, volumen 1, que tenía 119 páginas y donde se va a hacer un esbozo básico de toda la visión que recibió, ¿sí? Un bosquejo teológico básico. Después, en 1884, se escribe la serie de Espíritu de Profecía de 4 volúmenes. Y justamente el volumen 4 era el que contenía el desarrollo del conflicto de los siglos. Se presenta una visión más ampliada con detalles históricos y también detalles proféticos, ¿sí? El libro, el cuarto tomo del Espíritu de Profecía, tenía 486 páginas. En 1888, ¿qué sucede? En 1888 se introduce por primera vez el título La Gran Controversia o The Great Controversy, ¿sí? Que se va a traducir al español como La Gran Controversia o también como conocemos actualmente el conflicto de los siglos o el gran conflicto, ¿sí? ¿Cuál fue el enfoque de la versión de 1888? El enfoque fue, primero, la publicación y la distribución masiva. Segundo, dejar en claro la identidad del papado, la vigencia de la ley y del cuarto mandamiento y de la premura en comprender que estamos en pleno juicio investigador, ¿sí? La versión de 1911 es una versión ya más refinada, ¿sí? Es una versión donde se eliminaron los errores, se dejó lo más refinado que puede haber, y el enfoque de esto es la precisión histórica, ¿sí? Y la claridad para que pase el escrutinio de mentes exigentes, ¿sí? Entonces, la de 1911 tiene precisión histórica, un lenguaje más preciso, más refinado, una precisión histórica muy clara y también sirve de base para las traducciones que se hicieron posteriormente. La traducción al español de 1913 se hace del conflicto de los siglos de la versión de 1911. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más en nuestra presentación. ¿Por qué es necesario el estudio del conflicto de los siglos? ¿Por qué es necesario estudiar el conflicto de los siglos para este tiempo? ¿Y por qué nos estamos tomando el tiempo de hacer todo este proyecto de estudiar el conflicto de los siglos durante todo el año? Usted puede decir, pero no, ¿por qué es necesario hacerlo? Es necesario hacerlo en primer lugar, ¿por qué? Porque nos va a mostrar la identidad del adversario, ¿sí? El conflicto de los siglos desenmascara a detalle el sistema que intenta cambiar e intentó cambiar los tiempos y la ley. También produce una identificación histórica y profética de quién es el papado, cuáles son sus artimañas, cómo trabaja, de qué manera, cuáles son las herramientas que utiliza, cuál es su plan. Y todo eso nos va a permitir entender el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Y también nos va a dar una advertencia solemne para este tiempo del fin. Cómo debemos vivir y cómo debemos estar preparados, porque recuerda, Dios dejó el conflicto de los siglos como un servicio de inteligencia para su pueblo. Su pueblo tiene que leer, tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que conocer cómo trabajó Satanás a través del sistema papal en el tiempo antiguo, porque la misma manera como lo hizo antes, lo va a volver a hacer. ¿Y dónde está detallado eso? Está detallado en el conflicto de los siglos. Por eso, esa es la primera razón por la cual tenemos que estudiarla. Segunda razón, ¿sí? El conflicto de los siglos va a girar en torno al problema del conflicto cósmico. El conflicto cósmico tiene que ver con el asunto de la adoración
¿A quién adoras? ¿Adoras a Dios conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra? ¿O adoras a Dios conforme a lo que tú quieres? El conflicto de los siglos va a dejar en claro cuál es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero día de adoración del falso día de adoración? Incluso también va a dejar en claro esto, la preparación de cada creyente para el juicio investigador, el periodo de juicio que estamos viviendo. Tercera razón por la cual estudiar el conflicto de los siglos es que es el enfoque profético de los Estados Unidos. Usted está viendo actualmente todo lo que está haciendo Estados Unidos y va a escuchar y va a ver muchos videos que van a decir, ay, Estados Unidos ahora se está volviendo eso, Estados Unidos ya se está haciendo la bestia, Estados Unidos está haciendo tal cosa. Queridos, si nosotros no sabemos cómo va a actuar Estados los siglos, nos vamos a tragar cualquier mentira que usted va a ver en los videos que circulan por las redes sociales, ¿sí? El conflicto de los siglos nos va a dar un detalle claro y específico de cómo se forma la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo actúa? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuáles los principios sobre los cuales se fundó Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el hablar como dragón de Estados Unidos? Todo eso lo vamos a estudiar en el conflicto de los siglos, ¿sí? La tercera razón por la cual hay que estudiar el conflicto de los siglos es porque Estados Unidos tiene un rol preponderante dentro de la profecía para este tiempo, ¿sí? Estados Unidos va a repudiar sus dos principios elementales, libertad religiosa y libertad civil. ¿Cómo lo va a hacer? Lo vamos a estudiar en el conflicto de los siglos. También va a mostrar el cumplimiento histórico de las crisis mundiales y también de la ley dominical. Entonces, si usted quiere saber todo esto, para que usted no ande especulando, ay, Rusia va a ganar a Estados Unidos, no, que China ahora se va a aliar para pelear con Estados Unidos. Si usted no quiere ir a andar especulando y quiere tener un concepto claro y claridad de los acontecimientos futuros, es necesario que nos acompañes en el estudio del conflicto de los siglos durante todo este año, ¿sí? Vamos a ir avanzando. ¿Por qué es relevante para nosotros? ¿Sí? El conflicto de los siglos es tal vez una de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros como su pueblo. Pero hay dos cosas. Usted puede tener revelado el pasado, el presente y el futuro, pero lo puede tener por allí empolvándose. Y cuando venga el engaño que va a venir para su pueblo, usted también va a ser llevado por ese engaño. A menos que esté velando, llorando. Velar no significa estar despierto toda la noche. Velar significa que tener en claro y ser consciente del tiempo en el cual se está viviendo, ¿sí? ¿Por qué es necesario el conflicto de los siglos? Porque este mensaje que se recibió de parte de Dios fue el que mantuvo firme a su pueblo durante las crisis de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. La postura de la iglesia sobre la no violencia y la fidelidad a Dios a través de los mandamientos se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque nuestros pioneros tenían como base el estudio del espíritu de profecía, ¿sí? El conflicto de los siglos también predijo la apostasía que se dio en 1915 y también muestra el origen del remanente actual, la razón por la cual existe la iglesia de la Reforma está basada en el conflicto de los siglos. Y eso también lo vamos a ir viendo a medida que estudiamos capítulo a capítulo este libro. No solo ello, es necesario para ir concluyendo esto, ¿sí? El conflicto de los siglos es el resultado de un milagro pedagógico. ¿Un milagro en qué sentido?
Dios tomó a una mujer con poca formación, educación formal, ¿sí? Tal vez ella no tuvo un doctorado, una licenciatura, no tuvo tal vez una preparación académica profunda, ¿sí? Pero el Señor va a tomar a esta mujer, no porque no habían otras personas, sí, sí habían otras personas, pero eso no es nuestro tema. El don profético fue dado primero a un varón, luego a otro varón, pero ellos rechazaron. Y como tercer elemento, como tercera opción, Dios va a llamar a la hermana White, y la hermana White no rechaza, la hermana White cuenta lo que vio, ¿sí? Alguien que no tenía casi educación formal, Dios la va a bañar de luz en las visiones que recibió y la va a dotar de una capacidad tal que produjo el conflicto de los siglos, que dio como resultado el conflicto de los siglos. Cuando se compara la Biblia y la historia secular, vamos a ver que el conflicto de los siglos no contradice a la historia y mucho menos a la palabra del Señor. Es por eso que el Señor nos ha dejado el conflicto de los siglos, para que su pueblo esté preparado, para que usted como miembro de la iglesia del Señor sepa el periodo en el cual estamos viviendo. Por eso es necesario que estudiar, predicar y preservar la verdad que el Señor nos ha dejado. Es necesario que usted como creyente en la palabra del Señor, como miembro de su iglesia, entienda y comprenda para qué el Señor ha dejado el conflicto de los siglos. Y esto lo vamos a ir viendo y desarrollando durante todo este año, ¿sí? Así que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te ilumine y también te permita la perseverancia necesaria para estudiar el conflicto de los siglos durante todo este año. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.